Buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y por supuesto darles la bienvenida a una nueva entrega de Agenda Abierta. Y en esta ocasión conociendo un poco más a una de las precandidatas del Partido Nacional, la doctora Rosana Corberán, que bueno, a último momento da el sí, podríamos decir, y comienza también a participar activamente de esta campaña electoral hacia las primarias o las internas. Antes que nada, doctora, buenas noches y gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un placer estar acá y compartir contigo y la audiencia, bueno, nuestro nuevo desafío. A ver, para aquel memorioso seguramente la recuerda, hay muchos que tal vez no, pero lo hablábamos fuera de cámara y de micrófono. Tuvo ya una primera experiencia en calidad de candidata por el departamento de Canelones, con el extinto Alberto Perdomo, ¿no? Sí, exactamente. En el 2015 fui candidata a la Intendencia de Canelones y allí se hizo un mix dentro de los distintos apoyos que tuve, obviamente fue el de Alberto Perdomo, exactamente. Bueno, y ahora ¿por qué? Lo recuerdo, además, siempre me decía, ay, Roxana, lo más antipolítico, porque yo, viste que soy toda lineal, entonces, dice, pero allá estoy metida y sigo metida en la política. Bueno, ¿por qué regresa a la arena política? Bueno, regreso, en realidad, después de que tuve la candidatura a la intendencia, bueno, asumieron los ediles y demás, yo, digamos, aspiraba a ser candidata a intendente, pero no a los ediles. A mí además me gusta mucho eso de que cumplir varias funciones y no ser candidato uno de todo. Después de eso, yo en realidad terminé formando una agrupación nacional. Yo seguí trabajando mi vida normal en el ámbito privado. ¿Usted es abogada? Yo soy abogada, yo me dedico a Derecho Aeronáutico y Espacial y todo lo que tiene que ver con transportes a internacional privado. Entonces seguí en mi línea, digamos, de trabajo, que yo trabajo a nivel nacional y a nivel internacional, pero, claro, si bien yo no tenía una participación como actor político, sino que estaban los ediles, en fin, siguió el curso. Yo seguí tratándome con la gente y se formó a partir de allí la agrupación, pues nosotros teníamos una agrupación departamental y en ese periodo, digamos, de que pasó de la intendencia al 2019, fui recibiendo apoyos de distintos compañeros. En una me invitan a un asado y bueno, como vieron, también me gusta mucho compartir y soy de las que disfruto las comidas y todo eso. Y bueno, estaba lo más alegre conversando. Y me dicen, Roxana, ¿sabes qué? Tomamos una decisión. Dice, vamos a hacer una agrupación nacional más. ¡Ay, qué bárbaro! Digo yo. Y dice, no, la vas a presidir vos. Y bueno, le digo, ¿cómo? Y así seguimos y terminamos en el 2019 con una agrupación nacional, que Fuerza Nacionalista dejó de ser una agrupación departamental como nació en el año 2009, porque ahí fue donde nosotros acompañamos en su tercera vía a Alberto Perdomo, cuando él también hizo la misma patriada que estoy haciendo yo ahora. Y ahí, después de la intendencia, y pasito a pasito, todo ese periodo, de todo el país fueron surgiendo adopciones y terminamos con una agrupación nacional presidida por mí. En este otro periodo, bueno, allí participamos en algunos departamentos, no en todos, porque fue muy también al último minuto, por decirlo de alguna manera. Y en este otro periodo también se fueron sumando voluntades, se fueron agregando agrupaciones departamentales, digamos, más independientes, más orejanas, por decir de alguna manera. Son como 8 las que nos siguen, además de la fortuna de tener una agrupación nacional de nuestro equipo, digamos, propia. Porque a mí, ¿qué sectores yo respaldan, presido, pero no gobierno como ellos. ¿Qué sectores respaldan su precandidatura? Nosotros estamos con tiempos de cambio de La Valleja, el NOS de Maldonado, Pocas Palabras Más Acción de Maldonado también, VR de Montevideo, López Villalba de Montevideo, y después también de Rocha, todo el grupo, toda la agrupación nacional de Irineu Riet Correa. O sea que es
podríamos definirla como una precandidatura. Y me falta Flores también. Pero, a ver, Tomás Rodríguez de Flores. Todas esas son. Pero podríamos definir su precandidatura como el máximo, o en este caso, una mujer, pero exponente del interior. Exactamente. Es eso. Es eso, exactamente. Y me había faltado también la de Flores. ¿Y va a seguir hasta el final? Sí. Yo soy como dijo alguien que no había sido, yo soy las que no tengo marcha atrás. ¿Por qué se lo pregunto? La interna es una elección fundamentalmente de estructura. Y usted lo sabe. Y yo lo sé. Y hay un delfín del presidente que corre con la estructura del herrerismo. Y hay un Gandini por allí que intenta recoger lo del wilsonismo, o por lo menos lo de Larrañaga. Yo le diría que hay unos cuantos que vinieron para este lado. ¿Se tiene fe? Me tengo fe. Ahora yo te diría que casi que más fe que cuando fui candidata a intendente. ¿Cambia los papeles que sean obligatorias las internas? Porque se lo han preguntado como una encuesta más a los políticos, hay políticos que están a favor y hay políticos que están en contra. ¿Tendrían que ser obligatorias las internas? Bueno, a mí me cuesta un poco eso de tan obligatorio en el sentido de que yo soy una de las defensoras de la libertad. Yo siempre defiendo la libertad en todos sus conceptos económicos y demás. Entonces, eso es más, ¿tendrían que ser obligatorias las elecciones? Las nacionales hablamos, ¿no? Claro, entonces a uno como que le cuesta, tal vez sí serían más justas. Porque uno dice, aquel que capaz que no iría a votar podría llegar a definir otro resultado, ¿verdad? Está claro. Pero lo interpreto. No me atrevo a decir, bueno, tienen que ser obligatorias, obligar a la gente a todo. Yo más bien soy de que la gente tiene que ser responsable y vocacional y no obligada, porque yo nací así. Yo siempre digo, cuando yo era niña, yo pensaba que Voltaire era tío mío, porque mi padre, bueno, que además era francés, muchos lo saben, y más acá en el departamento, pero siempre estaba, ¿no? Voy a hacer la traducción, no pienso como usted, pero defiendo hasta la muerte en pensar lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema de la libertad, que el otro pueda pensar de otra manera, que se pueda actuar, ese respeto, a mí me lleva a ser cuidadosa para hacer esas afirmaciones. Tal vez sería conveniente políticamente, porque capaz que esa gente que justo no viene a votar, capaz que hasta me tocaba a mí. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de su precandidatura o de la forma de pensar justamente de Corbrán? Y yo creo que lo que pasa es que marco como una diferencia. ¿Cuál? Bueno, primero en el tema de la libertad, que sin duda, como que siempre en los ámbitos políticos y en la vida misma, yo digo que la gente a veces se vive como a liñazos, ¿no? Hay que hacer esto. Y a mí me gusta ser, como soy la presidenta del sector ahora, pero lo nuestro siempre es de diálogo. Nosotros hacemos encuestas no solo para afuera, internas. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué candidato? Nosotros hicimos toda una consulta dentro de nuestra propia agrupación, dentro de nuestros propios votantes, a ver qué decisión íbamos a tomar. No es que a mí se me ocurrió y voy a ser candidato. No. Y nos salió un 5% seguir con las estructuras grandes, un 9% que tenía que ser así como rico y famoso, y el resto dice, no, ya lo hicimos en la Intendencia, ahora con más razón lo tenemos que hacer. Y bueno, y ahí arranqué. ¿Cuáles son las ideas motor o las ideas fuerza de su precandidatura? Basado en la libertad, pero además la baja de impuestos. Ya tenemos así todo. Vamos a empezar. Se puede. Digo porque es una promesa de campaña. Si vamos a archivos, creo que desde que se hacen elecciones en este país, que nos falta el político. ¿Qué dice eso? No, pero mirá que acá tenemos toda una reestructuración de 4.000 millones de dólares. Que se puede hacer la reducción y se viene ya haciendo todo un cálculo. Hay un 15% en los gastos salariales del Estado que ya con no llenado de vacantes, incentivos y demás, ya da como ganancias productivas, digamos. Claro, está bien la acotación suya. Implica todo un ahorro. Entonces también hay otra reducción que viene por gastos de funcionamiento. La primer parte de ese 15%
Perdona que me lo tuve que No, traer no, no, todo porque está perfecto. son los técnicos que me ayudan, hay que hablar. 2.200 millones de dólares en el cuatrienio. Y después, esa otra reducción de gastos de funcionamiento supondría un ahorro de tantos millones de dólares que serían 1.720.000 en el cuatrienio también, posterior a la aprobación de ley de presupuesto. Y con esto, ¿qué podemos hacer? Que es a lo que yo bueno, quiero. pero primero, en este margen que usted habla, doctora, ¿se recortan servicios y se queda gente sin trabajo? No, se va, o sea, es una reestructuración, pero sí se van recortando incentivos, retiros y todos esos salarios que son gigantes, porque no se puede tener un salario que lo pague el Estado y que lo paga el pueblo que pase los 200.000 pesos, por ejemplo. ¿Quiénes ganan más de 200.000 pesos en el Estado? Y muchas, las gerencias, muchísimas, muchísimas. No pude traer todo eso porque, digamos, como que seguimos en vueltas y seguimos consultando y pidiendo informes, bueno, es una locura. ¿Por qué considera usted que ninguno de los gobiernos que han pasado, inclusive el que tenemos, no ha recortado desde allí? Yo sabe que a veces no me atrevo a hablar por los demás, porque esto cuando me hacen preguntas y yo digo, bueno, nuestro sector está dispuesto a hacerlo y no nos tiembla la mano seguro. Pero a veces creo que se crea como una costumbre y lo hacían los otros y cómo lo vamos a venir a hacer y cómo va a parecer y qué nos van a decir. Y bueno, y yo que me digan lo que quieran. Capaz que yo no tengo eso que puede tener, por decir, que no quiero criticar, pero digo que puede tener el político estándar. Entonces, nuestro equipo, como dice uno de los del equipo, que dice, nosotros somos ideológicos, no cargológicos. Entonces, como lo nuestro es como de principio, nosotros no estamos tan apurados, porque yo siempre digo lo mismo. ¿Apurados o presionados? No estamos presionados, ¿sí? Pero tampoco estamos tan apurados por decir, precisamos una silla para que a uno le paguen tanto y así recaudamos lo mismo. No sé cómo decirte. Que no quiero decir que sea así, pero quiero decir que seguro nosotros no somos así. Entonces creo que podemos hacerlo con esa libertad y podemos hacerlo por el convencimiento que tenemos, porque lo nuestro es como un ideal. Yo estoy convencida, y en esto, bueno, mezclando, por decir, como decía Wilson, si no, con 3.400.000 habitantes, si no podemos administrar un país, de verdad que somos unos criminales. Porque nosotros tenemos una estructura de población nomás, que con la baja de impuestos podemos ayudar a un montón de gente. Con este cálculo que te hice, ya sacamos el IAS y el impuesto a la muerte, como dice mi hijo, el impuesto a las sucesiones. Porque vos fíjate que estamos en un país que si tu padre te deja un bien o alguien te deja algo, vos tenés que pagar un impuesto. Y si no lo tenés, va a llegar un momento que se te van a quedar con eso porque te van a embargar porque no pagaste, no vas a poder seguir pagando, porque uno a veces no sabe que le va a llegar, por ejemplo, una herencia. Antes de cerrar este capítulo y de irnos a la pausa, sí. Usted me dijo que podía reducir en cuánto el costo del Estado entonces. Y muchísimo. ¿Pero en cuánto? Un ahorro. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es recortar va a ¿cuánto? Llegar, 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares, vamos por parte, 4.000 millones de dólares en una reestructura. Y usted dice, el mayor margen que tengo para actuar es en los sueldos de gerencias, o sea, de cargos medios. En muchas cosas que hay... De cargos medios que ganan más de 200.000 pesos. Ojo, esto se sigue estudiando, ¿no? Pero cuando vos me preguntaste lo de los cargos, yo te di ese ejemplo porque hay muchos cargos que son muy altos y parece que no, pero eso también suma. O sea que, por decir algo, cualquier ente, una gerencia de UTE gana más de 200.000 pesos. Yo ahora no me acuerdo si UTE, pero creo que sí. Eso tengo que venir pegadita con los técnicos, pero te quiero decir, hay una gran reestructura que se puede hacer y hay mucho gasto extra, hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, un gasto extra. Ay, primero que hay cosas que, claro, que ahora ya viene también la tecnología, también hay que revisar todo lo que son las misiones y todo lo que se viaja para afuera. Hay mucha cosa que se puede... Hay mucho viaje, ¿no? Hay mucho viaje, sí, en algunas cosas... creo que se podría reducir. Corberán, estoy segura. Corberán, hacemos una pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Y ya regresamos con más Agenda Abierta.
Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos con Agenda Abierta. Lo comentaba la doctora durante la tanda. No hemos ensañado con este tema. ¿Por qué? Porque el otro día se enojaban conmigo porque yo digo, porque si yo soy presidente va a ser feliz la gente. De verdad, y me dicen, Roxana, digo, es que es cierto, porque es un problema el bolsillo. Vos llega un momento. A ver, me quiero detener en ese planteo casi filosófico, diría yo. Sí. ¿Qué hace feliz a la gente? Mira, bien dicen que... Se lo pregunto como política y está muy buena la pregunta. Que la plata no hace la felicidad, pero vos querés pagar, comprar... Tenés un problema de salud. Por más que tengas la sociedad y demás, siempre hay algo extra para pagar. Tenés un problema, querés que tu familia, yo qué sé, pase un poquito más holgada, que pueda salir un poquito, que pueda hacer un viajecito. La gente tiene que vivir no solo pensando cuánto va a pagar y cómo está con los impuestos y que no le da la plata. Vos te pones a conversar con cualquier persona y todo el problema mayor de discusión, de división, de problema, siempre es el dinero. Y si te pones a mirar, es la exageración de impuestos que tenemos. Yo siempre digo lo mismo. Hago un ejemplo de un auto común, por decirlo de alguna manera. Yo hablo del Renault Logan, por ejemplo. Yo compré el Logan. En Francia vale 9.000 euros. ¿En Uruguay cuánto vale? Como $20.000. Entonces, entre el transporte y los impuestos, el problema de este país son los impuestos, créeme. Pero el Estado recauda en base a impuestos para mantener su estructura. Bueno. Si no recaudan impuestos, ¿de dónde recaudan? Bueno, por supuesto, no es que lo vas a dejar sin nada, pero que hay que reducir, hay que reducir. No hay otra, no. Y vos mirás, y hay cantidad de cosas que nosotros, bueno, yo no quiero adelantarme a más temas porque tengo un montón más, de cómo se está pensando, qué hay que suprimir, qué hay que sacar. Estamos también con el estudio de reducción de instituciones, porque hay temáticas que hasta se repiten. Nosotros antes hasta la parte social y demás que tiene el Estado y demás, ponerle que era todo por BPS, tenemos hasta demasiados ministerios, nosotros vamos a la reducción de ministerios también. Suena muy a Milei lo suyo. Sí, por supuesto, a mí Milei me cae muy bien. Usted dice que puede tener... Incluso cuando lo conocí, yo dije que no era como pensaba. Muchos me criticaron. Ay, vas a ir a hablar con ese loco. No. ¿Habló? Loco, pero no bobo, sí. ¿Habló con Milei? Claro, yo cuando él vino estuve, sí. ¿Y qué le dijo Milei? Y a mí una persona como nosotros, pero cada uno con su estilo. Yo siempre digo, nadie vaya a pensar que yo voy a cerrar el Banco Central. Digo, le quiero decir, uno tiene ese pensamiento de la libertad para poder avanzar. Para que la gente, las pymes, ¿sabes lo que sería? Exonerar y apoyar a todas las pequeñas empresas, a todo el que tiene un proyecto, al joven que quiere salir con algo, y no que cuando vaya a empezar tenga que pagar luz comercial, esto comercial. Si acá todo se triplica, nosotros tenemos que cambiar esa cabeza, y no porque estaba el otro gobierno que sigue lo cega porque estaba y el otro porque le sirve. No, acá hay que aflojarle la cincha, como decimos en el campo, ya que estamos, ya saben que todo el mundo que yo soy campera también. Hay que aflojarle la cincha también al empresario y al que quiere serlo, porque es por ahí donde nosotros hacemos un país fructífero y fuerte. Con muchos que puedan y achicando. Pero, ¿cómo hay países que pueden hacerlo y cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? Pero aquí el PIT-CNT ha dicho en más de una ocasión que se le aflojó la cincha a los Maya Oro, pero que se perjudicó a los trabajadores, que por ejemplo no hubo recuperación salarial en todos estos años, que hoy el margen que hay era el mismo con el que comenzó este gobierno. Está bien, pandemia por medio, pero el PIT-CNT y la oposición dice, sí, está bien, se jugó a favor de los Mayas Oro, pero eso se ve reflejado en la macroeconomía, pero no hubo derramamiento, un término que se utilizó mucho o que se utiliza mucho por estas horas o por estos días, claro, pero doctora. Con la pandemia, tal vez
Perdón que me olvido otro micrófono acá y me muevo, soy inquieta, ustedes ya saben. Con la pandemia, tal vez yo Roxana Corrán, pero primera cosa, de lejito, pero no había que dejar de trabajar. Porque no estamos para darnos esos lujos. Yo que tengo doble nacionalidad, ustedes bien saben, no somos Francia, que le dijeron, quédate en tu casa. Además, yo soy de la idea de la libertad y yo no estaba de acuerdo que la gente esté tan encerrada. Sí lejito, pero no. Había que seguir trabajando. ¿Fue un acierto la conducción de la economía? Yo pienso durante que la pandemia no había que cerrar y había que dejar, pero claro, la persona que vendía las tortas fritas y el otro que tenía el kiosquito, esa gente se fundió. A esa gente había que darle apoyo. A esa gente necesita tener bien flojo el sistema, incluso haberle dado, ahí sí, porque ojo que yo quiero recortar, pero yo quiero apoyar a las madres solteras, porque tenemos todo otro proyecto y todo eso que también quisiera que me diera el tiempo para comentarlo, y tal vez ahí sí hay que copiar a otros países, porque obvio, vos me decís, en Francia la gente te pagaba la luz, el teléfono, el gobierno se hacía cargo de todo, entonces vos no trabajabas, estabas súper encerrado, pero estabas con todo lo que vamos a hablar de una mirada social, Corrán. Sí. Usted hablaba recién de las madres jefas de hogar. Sí. Yo le pongo encima de la mesa dos temas. Las personas en situación de calle y el déficit en salud mental. ¿Cómo encarar ese asunto? Bueno, ahí yo tengo un equipo muy lindo trabajando eso. Porque esa es otra cosa. Uno tiene que trabajar muy fuerte la salud mental. Yo no sé si tú te acuerdas la otra vez que yo hablaba de que yo quería y planteaba que tenía que haber incluso atención permanente, yo propuse eso, en las comisarías, una atención permanente de psicólogo. ¿Por qué? No solo para el que llega y delinque y todo eso, al revés, también para el policía que está atendiendo ahí, más todos los temas que hay de drogadicción, problemáticas y demás. Pero la salud mental tendría que estar en todos lados porque sería la base para evitar todo lo que pasa. Vos ves gente que termina en situación de calle, que es increíble las historias de vida que tienen. Hay que detenerse un momento a veces. Y son por problemáticas muy fuertes. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son la gente que uno sí para eso va a tener plata. Corrán, usted ha hablado con integrantes del Partido Nacional, digo porque forma parte de esa fuerza política. Tiene llegada, no sé, se me ocurre, con el subsecretario, sin ir más lejos, del Ministerio de Salud Pública, con el ministro de Desarrollo Social. ¿Ha compartido sus puntos de vista? ¿Le ha solicitado por allí tal vez una postura más activa en torno a estos temas? Bueno, ¿qué pasa? Yo, con el de Salud Pública, que es un muchacho así de lo más simpático, Sargiam, yo en algún momento lo llamé, pero cuando la pandemia, para darle mi posición con respecto a cortar los vuelos tan rápido, que para mí había que traer a la gente primero y después hacer el corte y demás, pero bueno, estaban muy asustados, ¿viste cómo es eso? Que cuando uno viene a algo así, lo hicieron de mucho corazón, pero para mí el país iba a perder más, pero eso fue un chiquilín encantador. Martín Lema fue alumno mío, igual que Nicolás Martinelli, entonces a veces es cariñoso lo que digo. Ay, profe, ¿qué me vas a decir? Me atienden con miedo el teléfono. No, pero bueno, yo, esta propuesta, digamos, específica de lo de la salud mental, y eso no lo hemos hablado, y nosotros tenemos como una teoría de que hay que concentrar instituciones. Entonces, no estamos tan seguros de que el MIDE sea uno de los ministerios que más haya que dejar, sino que haya que conjugar todo en lo que es seguridad social. Eso es una de las cosas que nosotros estamos estudiando. ¿Fortalecer el BPS? Claro, que todo sea BPS, porque a veces vemos que se superponen planes, al final la gente va a un lado para el otro y no tiene... pasean. Entonces lo que nosotros queremos es como compactar temáticas. A nosotros nos gusta mucho. O sea, no hay efectividad estatal, hay mayor burocracia y en definitiva no llega bien el servicio a quien tiene que llegar. Nosotros entendemos ¿esa es la ecuación? Que de alguna manera habría que compactar más, organizar más en determinados lugares. Entonces tenemos así como una idea reformista del Estado. Realmente tenemos una idea reformista del Estado. Recién mencionaba a Martinelli el tercer, y yo supongo que la ciudadanía espera que sea el último ministro del Interior en esta gestión. ¿Qué análisis realiza de la conducción de esta cartera
¿qué es tan medular o significativa en cualquier gobierno de cualquier parte del mundo que sea democrático, ¿no? ¿Qué pasa? Yo justo el otro día me mandó saludos, pero ahora sí que no lo he llamado, y tampoco le he ido a llevar las propuestas, la verdad que confieso. Pero ya te digo lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos como una actuación diferente. Primero, la enseñanza de la defensa personal desde la primaria, que esa es una propuesta de Martín Biurrun, que es mi hijo, pero lo voy a mencionar porque si no va a decir que le robo sus propuestas. Y después nosotros entendemos que hay que revalorizar la policía de otra manera. Ni que hablar que hay que también apoyar con aumentos salariales, porque hay como sectores que están muy bajos y trabajan en cuestiones muy, muy delicadas donde consideramos que hay que reforzarlos. Y reforzarlos también en todo lo que es entrenamiento físico y demás, porque a veces es muy costoso hacer una práctica de tiro y todas esas cosas. Entonces a veces están más prácticos los delincuentes, obviamente que están más prácticos y con mejor equipamiento los delincuentes que los propios policías. Entonces ellos crearon una cuestión de voucher, de lo que sea, de centros deportivos, para que haya una mayor presencia policial y que el policía se sienta más fortalecido. Porque a veces uno siente, o por lo menos la imagen que creo que se da, como que nuestra policía está debilitada, pero no, le faltan instrumentos. Yo creo que hay que apoyarlo mucho más. Y después, yo soy muy partidaria de la vigilancia ciudadana, todo lo que es instrucción y conocimiento general a la población. Y ni que hablar, yo siempre digo que no hay como doña María, la red de vecinos de barrios, ese es el mejor ojo. Y por último, que creo que ya lo dije en la época de la intendencia, que no podemos usar los drones solo para hacer acrobacia. Los drones son la mejor vigilancia sin atacar. Bueno, hoy se usan, ¿no? Por eso. En los operativos, sí, de en hecho, los operativos, pero y en los allanamientos se usan. Hay que usarlo para la vigilancia permanente en los lugares más difíciles. La pregunta es... No terminé, hay más cosas. Pero perdón. No. Sí. Sintetizamos eso ahí. Eso es lo de prevención. Y después en lo que es acción, también necesitamos cárceles de máxima seguridad y demás. Ahí va en sintonía con Manini. Ahí voy en sintonía con Bukele, que yo estuve en una cárcel de máxima seguridad. En El Salvador. Pero más bien ese iba a ser el punto. Sí. 3, en realidad, acotaciones vinculadas a seguridad. La primera, ¿a favor o en contra del allanamiento nocturno y por qué? No, yo estoy increíblemente, soy de las que estoy en contra del allanamiento. En contra, ¿por qué? Sí, yo considero que es como que es demasiado en el tema de la privacidad y además, ¿cuál es el problema? De que a veces hay maniobras que son muy difíciles. Entonces, un allanamiento nocturno ante un error es gravísimo. Y también a veces hay situaciones donde tenemos que estar muy seguros, pero no solo estar seguros. Eso del hogar inviolable, como lo dice la Constitución, yo soy muy respetuosa también de todo eso. Me parece que hay que pensarlo muy bien. Además, hasta por los peligros de que siempre hay que pensar que todo el mundo es muy honrado, pero también puede entenderte una cámara en un allanamiento nocturno. Entonces es más peligroso aún. Rosana, sí. El Salvador mencionó, sí. Hoy es un modelo a seguir para algunos políticos. Para otro es un violador contumaz de los derechos humanos. Hablo de Bukele. Sí. ¿Hay algo que pueda ser rescatable y se pueda imitar en Uruguay? Bueno, yo conozco El Salvador antes y después de Bukele, he viajado muchísimas veces y estuve ahora... ¿Sí? Sí, conozco. Yo América Latina... de un lado al otro, por decirlo de alguna manera, excepto Cuba, que nunca estuve, pero que tengo muy buen trato también, conozco muy bien, y lo conocí antes de Bukele y después de Bukele. Y la curiosidad que me llevó a mí a preguntar, yo siempre subo un taxi, me gusta ir, yo que sé, a una panadería o confitería, les pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo andan? Y algunos me largan enseguida. Y cuando me regresaban al aeropuerto, me dice un señor, mire, yo no lo voté, pero me devolvió a mi casa. Hicieron todo un estudio de los registros, revisaron registro por registro, fijaron habitante por habitante y le devolvieron todas las casas ocupadas a la gente, a los propietarios. La prisión, que es bien práctica, digamos, y con una visibilidad muy, muy buena, porque la verdad que nuestros policías hacen maravilla. Son 15 policías en una cárcel que hay cuántos. Porque hay que sacarle ese sombrero con el pobre policía. ¿Cómo sobrevive adentro y con unas armas que los otros son super? Digo, porque hay que ser realista. El problema es que hay que ser realista.
Y las cárceles han hecho una clasificación impresionante y distinguiendo, y tienen todo tan estudiado que la verdad que te impresiona. La tercera. 9:30 de la noche y niños jugando en la calle. Cuando yo antes a las 6 de la tarde me cerraban todas las puertas y uno tenía que estar encerrado. La tercera. ¿En qué falla un gobierno al que le pasan toneladas de cocaína frente a las narices? Pasó en este, pasó en el anterior, Puerto de Montevideo, se dice que llega por aire, de hecho llega por aire porque han incautado cajas que tiran desde avionetas en diferentes puntos del país, pero también después nos enteramos que, además de los budines portezuelos, hay toneladas de cocaína dentro de los contenedores que llegan a diferentes partes del mundo. El último punto, Amberes. ¿Qué hay que hacer para evitar eso? Y además, hoy hay un narcotráfico fuerte, pesado, como se dice habitualmente en Uruguay, operando desde aquí. Yo no sé si opera o está de paso en forma permanente, por decir de alguna manera. Si Uruguay me parece que está más mirado como un lugar que se puede pasar, ir y venir, y es algo que ya ha pasado las fronteras y, como decís tú, ha pasado los gobiernos. Y yo creo que lo que falta es que tengan los instrumentos necesarios para poder hacer las investigaciones en forma. Porque hay cantidad de cosas, hasta la detección y demás, que tampoco tenemos tantos elementos. Radares, escáneres, hasta perros entrenados, yo diría que faltan. Tanto problema que tenemos que hay perros por todos lados, más vale que estuvieran todos entrenados para controlar. Y en todas partes hubiera. Cosas sencillas, cosas que no le cueste tanto al país. ¿Y el sistema político por qué no se ha ocupado de eso? Yo creo que a veces vivimos tan apurados. El tiempo, como que cuando querés acordar en las prioridades del día, eso va quedando para atrás. Y desgraciadamente nadie está libre de las adicciones, entonces hay gente que encima, yo qué sé, es más afín con drogarse y demás, entonces creo que ya lo han tomado como algo tan normal que tampoco les preocupa demasiado. Esa es una pregunta. Se hizo una encuesta y de 3, 2 legisladores están proclives a legalizar las drogas, todas, además de la marihuana. ¿Usted tiene una opinión formada en torno a eso? Ayer estuvimos reunidos pensando qué posición íbamos a tomar. Sí dijimos, bueno, si se legaliza todo, lo que hay que poner, ahí sí, en vez de bajar los impuestos bien altos, cosa que digan, bueno, está legalizado, pero aquí ya no se puede entrar, de tan caro que me sale. Esa podría ser, pero ya te digo que es algo que lo estamos analizando, porque otro del equipo que había estado trabajando más cerca de eso, no, acordate que cuando empezó la droga acá, la gente se empezó a drogar más, y entonces hay que ver la prevención. Y otros nos hablaban, a mí me gusta mucho. Yo siempre, todo el mundo me dice, ay, Rosana, qué floja que tenés las redes. Porque yo ni me acuerdo a veces de las redes, pero yo soy muy de terreno. A mí me gusta meterme en asentamiento. Si hablo de campo, me gusta ver cómo está la tierra yo misma, qué sé yo. Entonces, yo recorro mucho. Y un muchacho me dice, yo tuve la desgracia de vivir con un padre alcohólico, drogado, qué sé yo. He visto muchas situaciones así. Y me dejó pensando, y me dejó, ahora que ayer estuvimos reunidos con este tema. Y me dijo, Roxana, el problema está en el que consume. Si logramos que la gente no consuma, desarmamos el negocio. Así que ahora vamos a trabajar en eso. Doctora Rosana Cobrán, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Amigos, hacemos la pausa y ya continuamos con más Agenda Abierta.
Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y es un clásico de verano, casi como los campeonatos de fútbol que hay, porque el movimiento Un Solo Uruguay llega a enero y hace público, digamos, su reclamo, o más bien proclama hacia el sistema político uruguayo. Por esas razones que estamos con el ingeniero Norberto Pereira, a quien saludamos, por supuesto. Gracias por estar aquí, Norberto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, el gusto es mío, muchísimas gracias. Ya estar en esta casa, que me atienden bien acá. Un enero que tal vez no tuvo el mismo poder de convocatoria que años anteriores. ¿Por qué razón considera usted que sucedió eso, Norberto? Bueno, hay que mirarlo en realidad como es, ¿no? Un martes, muchísimo trabajo en el interior, porque estamos en una época donde no alcanza el tiempo, pero el doble de convocatoria que el año pasado. ¿Se acuerdan que en Montevideo estuvimos el año pasado y no llegaban a 100 personas? Ahora tuvimos como 200 o 300 personas, o sea que anduvimos mejor. ¿Altera en algo el ciclo electoral la presencia de personas? Yo digo que... O de dirigentes del movimiento Un Solo Uruguay, porque hubo gente que se fue a distintos partidos, ¿no? Sí, es cierto, se repartió un poco, se fueron a distintos partidos y eso está bueno, que haya gente que tenga, si se quiere, el cerno del movimiento o del pensamiento de este movimiento y que quiera trabajar en la arena política, bueno, bienvenido, ¿no? Bienvenido. ¿De todos los partidos? De todos los partidos. Este movimiento es totalmente apartidario y nosotros, obviamente, lo principal es tener gente de todos los partidos, porque así hacemos justamente una batalla de las ideas, como le decimos nosotros. ¿Habrá ronda con los precandidatos? Pero por supuesto, siempre las hay, porque el movimiento es un movimiento de propuesta, o sea que siempre hay un intercambio, un ida y vuelta, que tratamos que se dé, que a veces cuesta muchísimo, como ha sido con este gobierno, que no hemos tenido, si se quiere, tenemos buen relacionamiento, pero no hemos tenido esa cercanía con el presidente, por ejemplo. ¿Qué le va a plantear a los precandidatos el movimiento? Bueno, el movimiento viene desde el 2018 luchando por una cantidad de cosas que hemos visto que no han salido del pizarrón, ¿no? Más gasto país, mucho más gasto país, déficit fiscal, seguimos apostando al endeudamiento externo en lugar de corregir justamente el gasto que tenemos adentro. Es como que en tu casa entran 10 pesos, pero tú siempre estás gastando 12. Entonces siempre va generando un endeudamiento que nos conceden por ser buenos y tener las cuentas más o menos bien planteadas. Nos consideran que este país se le puede prestar dinero, pero eso es una bomba de tiempo porque sabemos que tarde o temprano todos esos costos hay que pagarlos, ¿no? ¿El político opta por la fácil, como se dice habitualmente? El político opta por lo corto, por cortoplacista, ¿no? Opta por mejorar las cosas en su entorno de plazo. Acá no hay políticas estructurales a largo plazo. Eso es lo que ve el movimiento ve eso, que justamente nadie plantea cosas para 40, 50 años, todos plantean para 3, 4 años, como mucho, y eso genera que tarde o temprano nos demos cuenta que los políticos están por los votos y no están justamente a la altura de lo que es un país, ¿no? Acá no hay nadie que pueda decir con certeza a qué está apostando este país en el futuro, ¿no? Pero Pereira, está bien, el movimiento habla de recortar, pero ¿a costo de qué? ¿Recortar políticas sociales, recortar puestos laborales, recortar qué? Nosotros pensamos que acá hay ciertas cosas que hay que encararlas y son mucho más que los partidos políticos. Por eso nosotros hablamos de consensuar en una cantidad de cosas. A ver, sobre todo en lo que es... ¿Qué hay que encarar? Hay que encarar el gasto país, hay que encarar el costo del Estado. Y hay que encararlo porque así como ponemos ministerios nuevos,
y una estructura funcionando y un montón de reparticiones hasta en las intendencias que suceden. Bueno, hay que ver, porque seguramente hay algunas cosas que son obsoletas y bueno, las tenemos que ir sacando. Técnicamente hoy cualquier país del mundo accede a una cantidad de cosas que, bueno, que antes precisaban una cantidad de estructura, hoy precisan mucho menos y seguramente precisemos más en algunos lugares y en otros precisemos menos. Bueno, este país se ha encargado de poner los ministerios, no se ha encargado de justamente los lugares que están quedando obsoletos, sacarlos. Y ahí tenemos un montón de cosas que hay que mirar, pero hay que encararlas entre los partidos políticos, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que acá hay que tener un órgano máximo que identifique las mejores mentes, porque seguramente las hay, y bueno, y esas mentes son las que deberían justamente plantearle al gobierno de turno, pero sobre todo a los partidos políticos, esto debería ir por esta línea, ¿no? Se baja el costo país, ¿y qué hacemos con lo ahorrado? Se baja el costo país acá, ojalá ese día que se baje el costo país, este país se estructure en esas cosas y mejore justamente el crecimiento, bueno, ese día el movimiento desaparece, ¿verdad? ¿Y en qué se emplea ese dinero? Bueno, justamente, yo creo que lo más grande que acá, esta batalla que estamos perdiendo en el Uruguay, es la batalla de la educación, ¿no? Entonces, yo creo que si hay algo para apostar en este país, y lo ha apostado porque acá hay más presupuesto para educación, pero los resultados son nefastos. Acá viene cualquier organismo internacional y evalúa a los gurises en matemáticas y se asusta. Entonces, tenemos más presupuesto, pero nos faltan resultados. ¿Y la transformación educativa, Pereira? Y bueno, por ahora no se ha notado. Entonces nosotros lo que vemos es que yo puedo poner un montón de reglas y puedo decir, bueno, este grupo pasa de clase el 98% y este otro también. A ver, no se trata de que pasen de clase, se trata de que los gurises tengan que aprender, que aprendan, ¿verdad? Entonces, esas batallas somos las que todos los días nos damos en los grupos de WhatsApp del movimiento, porque hay una cantidad de gente renegando, porque acá se presupuesta más, se dan los fondos y resulta que, tenemos gurises que de repente en el año han tenido la mitad de las clases o realmente no han sido aplicados con sus materias. ¿No es el presupuesto de la conducción o la gestión? Ahí está el tema. Nosotros creemos que es la gestión pero además con las mejores mentes, ¿no? Hay que tratar de potenciar justamente que las mejores mentes sean las que enseñen y las que dirijan el país, ¿no? ¿Y qué es lo que no le convence en el ámbito productivo de lo que ha hecho este gobierno y los anteriores? Porque aún existe el movimiento, haciendo un juego de palabras, usted me lo decía, cuando las cosas vayan bien, nosotros no vamos a dejar de existir. Pero sin duda. ¿Por qué aún existen entonces? Sí, porque esas batallas no se han ganado. Esa batalla, hay batallas que nosotros ni nos metemos, pero mire lo que es el narcotráfico. Esa batalla la estamos perdiendo. Mire lo que es la educación, la estamos perdiendo. Y batallas productivas las estamos perdiendo. La batalla con el vaciamiento del interior, con cifras. Pero a ver, Pereira, los mejores commodities de aquí salen de la matriz productiva, ¿correcto? Exacto. Salen del ganado, salen de la soja, salen de la celulosa, y entonces ¿por qué están tan mal? Y está mal porque esa materia prima no se procesa, entonces tenemos un país sin industrias, sin procesarlo, faltan fuentes de trabajo para todo eso, o sea que tenemos el país a media máquina. Pero además el costo hace que muchísima gente de esa vaya desapareciendo. ¿Por qué? Porque no puede lograr mantenerse en el sistema, ¿tá? Y hay muchas puntas en ese tema, pero bueno, los datos son claritos. Aquí tú vas al BPS y te fijas en los aportes patronales y acá faltan, en el correr de 2 décadas, entre 15 y 20.000 productores. En 2 décadas, 15 a 20.000 productores. Entre el 2007 y el 2018... faltaron en el Uruguay 14.515 aportantes patronos. Y eso te deja las claras de que están desapareciendo los productores en el medio rural, ¿no? ¿Qué pasa hoy en el interior? ¿Alguien se decide a recorrer el interior? ¿Con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un gobierno que ha apostado a las rutas, y lo vemos muy bien. Ha apostado a la infraestructura de lo que es la comunicación en tema rutas. Eso hay que reconocerlo.
y se topa con una caminería rural que no acompaña lo que están haciendo el gobierno nacional. Las intendencias están haciendo caso omiso y no hay un mantenimiento de la infraestructura de caminería rural como lo debería haber o como es el presupuesto que le asigna la OPP a la caminería rural en cada departamento, ¿no? ¿Y eso ustedes lo han dicho públicamente? Públicamente, este 23 de enero pusimos una persona que es economista, que trabajó en el Banco Mundial y en el BID, y bueno, expresó todo eso con datos, con elocuentes de cómo este país está generando, si se quiere, bueno, un descontento en la población del interior porque hay mucha caminería que no tiene mantenimiento, ¿tá? No es lo mismo pasar una motoniveladora una vez al año que mantener un camino que permita a los gurises ir a la escuela, que permita el movimiento de la producción, ¿verdad? Entonces hay lugares en el interior, en el centro del país, por ejemplo, que para hacer 30 kilómetros pones 2 horas. Y eso es inconcebible en un país que exporta alimento para 30 millones de personas, ¿no? Norberto, hacemos una pausa, ¿le parece? Adelante. Tanda y enseguida regresamos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos con Agenda Abierta y seguimos con el tema caminería. Nos interesaba particularmente porque, obviamente, para hacer una afirmación o acusación de estas características tiene que existir un relevamiento. ¿Lo hubo, Norberto? Por supuesto, el movimiento se encargó de hacer un relevamiento, un pedido de informes, bueno, de 3 o 4 caminos por cada departamento. Y en ese pedido de informes lo que arroja es que, bueno, que por un lado está el aporte que hace la OPP justamente a las intendencias, aporta el 70% del costo del mantenimiento, de ese plan de mantenimiento de ese departamento. Sí, se entiende. Y el 30% lo aporta. Y bueno, no se traduce lo que gasta en ese camino con lo que realmente gasta. Lo que se da para ese camino con lo que realmente se gasta. Entonces hemos visto, por ejemplo, que hay una falta de mantenimiento y esos dineros seguramente, no sé, se escapan, se van para otros lados. En muchos departamentos está ocurriendo eso. Y bueno, eso es un tema muy difícil porque además eso atenta contra que la gente se quede en los lugares, ¿verdad? Contra que la gente se mantenga en el medio rural, si se quiere, para justamente en un país que hablamos de agroexportaciones, bueno, que tengamos ese motor, pero lo tengamos funcionando, ¿no? ¿Quién falla ahí? La Intendencia claramente porque no cumple con su plan de obras o no ejecuta el mismo, pero también la OPP porque no controla adecuadamente, porque si yo soy OPP y le doy a usted que es intendente cierto presupuesto para que realice los caminos rurales, me tengo que dar cuenta, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que no está ejecutando el dinero para lo que yo se lo di, ¿no? No me animo a decir quién es el que falla, lo cierto es que tenemos un problema. El problema es que no hay un mantenimiento de la caminería rural en muchos departamentos, ¿eh? Algunos funcionan mejor que otros, pero en muchos departamentos no funciona la caminería rural, no tiene el mantenimiento para lo cual fue asignado ese gasto, ¿no? Pereira, en la pasada reunión del Movimiento Un Solo Uruguay se habló de un tema que hasta el momento no se había hablado, obviamente porque el mismo tampoco estaba encima de la mesa, y hablamos de la posibilidad de que Minerva compre varias plantas frigoríficas en el país. ¿Por qué el movimiento considera vital
pedirle al presidente de la República, como le pidieron, que este negocio no prospere? Y bueno, porque es sencillo. Un país funciona cuando todos los actores no son monopolio o oligopolio, en este caso, como es el puerto, por ejemplo. Eso es bastante crítico, se ha hablado bastante, el movimiento se ha expresado bastante con ese tema, como es ANCAP, como es los frigoríficos, la industria más pujante, si se quiere, del país, porque nosotros somos un país, sobre todo, vendedores de alimentos, ¿no? Entonces, en una industria que maneja mucha gente, y ustedes lo tenemos acá en Canelones, porque vaya si lo tenemos, acá tenemos varias plantas frigoríficas, estamos aquí en la capital de la carne, o sea que si entenderemos del problema, ¿no? ¿Cuánta gente tiene trabajando el frigorífico San Jacinto hoy? ¿Cuánta gente tiene el Pando? Entonces, todo eso repercute en el empleo. Entonces, tenemos que hacer una apuesta grande en este país a que justamente no haya un solo dueño de toda la industria frigorífica. ¿Pero es democrático, Pereira, que el gobierno interceda en un negocio entre privados? Yo le quiero comprar algo a usted me lo quiere vender. ¿Y por qué tiene que venir el presidente a decir, no pueden llevar adelante esta transacción? Es un tema de sentido común, diríamos, ¿no? ¿Para qué tenemos el palacio de las leyes? Y justamente, para que hayan leyes que permitan justamente que la oferta y la demanda se muevan y que no liquiden ni la producción ni liquiden los precios, ¿no? Entonces, en esa oferta y la demanda, todo monopolio o todo lo que vaya hacia un monopolio ejerce una presión tal que castiga y que a usted nadie le garantiza que en 2 años más Minerva haga milanesa de plástico y quede todo el sector por el camino, ¿no? Y queden cuántas personas trabajando de la industria frigorífica en el camino, ¿no? Entonces, ustedes manifiestan que altera todo el ciclo, no es directamente solo la compra y la faena. ¿Por qué? Y porque justamente están todos los eslabones de la cadena en esa industria, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esos monopolios. ¿Por qué? Porque esos monopolios son los que mueven el país. Entonces, a ver, nosotros queremos que haya una sola industria en el país y que mañana Minerva compre las otras 3 plantas que le falten. Yo creo que se puede estipular que haya algo que permita una cierta liberación de las industrias, pero a ver, usted puede comprar hasta el 50%, usted para arriba no. Y bueno, para eso están los políticos, para eso está el Palacio de la Ley, para eso hay que tener papeles y para eso nos tenemos que adecuar a las normas que implante el sistema político. Ahora, si tenemos un sistema político inoperante que permite todo y en 10 años pasa alguna de esas cosas, ¿qué vamos a hacer después? ¿Nos agarramos la cabeza con el desempleo? Entonces, nosotros creemos que es muy prudente hacer las cosas antes y preverlas. Los monopolios en el país le hacen un mal bárbaro a los precios, sobre todo a los precios, y justamente a los empleos. Rentabilidad y competitividad, fue lo que pidieron. Y bueno, estamos en un país que no logra entender que en tu casa y en la mía, cuando entran 20, lo que hablábamos hace un rato, salen 20, y si recaudamos en impuestos 10, tenemos que gastar 10, pero no podemos gastar más. Si no generamos en el país que las empresas que aportan o la gente que aporta con su trabajo, tenga que aportar más para bancar ese aparato. Y bueno, eso es lo que le está pasando al país. Desaparecen 65 productores lecheros al año. ¿Está bien eso? Mantenemos, sí, la cantidad de leche. Ahora decimos nosotros, ¿eso está bueno para un país que están desapareciendo 1 o 2 granjeros por día? ¿Está bueno que esa gente migre hacia los pueblos? Nosotros creemos firmemente que justamente cuando nosotros tenemos un dólar planchado, que no puede estar mucho más arriba de cierto precio, pero que está bajo, ahora todos los economistas lo reconocen. Bueno, eso atenta contra la rentabilidad y eso atenta contra la competitividad que tiene este país. ¿Por qué? Porque Argentina, porque Brasil, porque nosotros estamos inmersos en un mundo y competimos. Y no se puede competir cuando tú tenés mucho más costo que los otros que están exportando la misma materia prima y la producen a un valor mucho menor. Estamos caros en energía eléctrica, estamos arriba del todo, estamos caros en combustible, estamos arriba del todo, y estamos caros hasta en el boleto, estamos arriba del todo. Entonces tenemos mucha cosa que atenta ¿contra quién? Contra los que estamos trabajando en el país. ¿Y usted dice que si bajan esos costos, también van a bajar los alimentos? Nosotros decimos que cuando usted baja el costo país, lo que logra es mayor competitividad y lo que usted hace es le da energía para que el país produzca. Si tú
tuvieras un combustible 15% más abajo, o lo tuvieras al mismo precio que Argentina o que Brasil, seguramente hay una explosión en la inversión acá en Uruguay. ¿Por qué esas empresas desaparecen? ¿Por qué esos tambos desaparecen? Porque justamente no logran poner esa inversión arriba que justamente es la que hace que vos te puedas mantener en el medio, ¿verdad? ¿Y al granjero qué le pasa? ¿Por qué se va? Sí, al granjero le está pasando una cosa que es al revés. Justamente, en un país tan caro, estamos trayendo de todo desde afuera. Entonces, traemos hasta las lapiceras desde afuera. Entonces, es imposible, se viene hasta las verduras de afuera. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, eso justamente atenta contra el empleo de Uruguay. Podremos tener, sí, como granjeros, un producto elaborado que tenga menor costo en agroquímicos. ¿Por qué? Porque los traemos de afuera. Pero seguramente el precio de estos productos que nosotros vendemos compiten con los de afuera y de afuera se nos viene todo, hasta la fruta, lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene menor costo. ¿Es necesaria una política de blindaje en ese aspecto? Nosotros somos, nosotros entendemos que todo esto tienen que manejarlo las mejores mentes. Pero sin duda de que lo primordial es que podamos competir, ¿no? Entonces, primero hay que estructurar el país, porque si hay algo que le falta a este país es estructurarse bien para poder competir. ¿Esas mejores mentes están dentro del sistema político, están fuera, son todas del movimiento Un Solo Uruguay? No, el movimiento lo único que hace es tratar de plantear ideas y formar opinión. Pero seguramente que hay mucha gente que no obedece a un partido político y seguramente esa gente se podría justamente, si se quiere, que haga un aporte para que el país funcione mejor, ¿no? ¿Hace falta eso, menos política y más técnica? Nosotros lo que creemos que hace falta que justamente no haya una inoperancia del sistema político, sino al contrario, con el costo que tenemos del sistema político, bueno, a ver, en ciertas cosas tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros ahora mirábamos, ahora rondan los grupos de WhatsApp, porque tenemos muchos grupos, ¿no?, con el tema país. Y bueno, frente al tema de Ricardo Pascale, que largó una cantidad de cosas, yo miraba cómo superaron las crisis. Y las crisis grandes, después que salimos de la dictadura, ¿cómo se superó? Con un acuerdo. Y él lo mencionaba, ¿no? Un acuerdo creo que fue entre Wilson Ferreira, Seregni y Sanguinetti, creo que fue. Esos acuerdos son los que permiten que las mejores mentes actúen y vayan todas hacia un punto, ¿verdad? Entonces, bueno, en el 2002 pasó casi lo mismo. Y bueno, esas cosas son las que deberíamos tener como ejemplo para que el país salga adelante. ¿Qué pasó en la pandemia? Las mejores mentes se unieron, ¿verdad? ¿Para qué? Para tratar de que no ingresara. ¿Tiene que haber un gach productivo? Tiene que haber un gach, sobre todo en economía, ¿verdad? En economía. ¿No está bien hoy la conducción de Arbeleche? ¿No lo convence? Pero por supuesto que no. Nosotros creemos que tiene las cuentas muy bien, pero acá el costo país cada día más alto. Usted hablaba, es interesante el punto ese, ¿no? Citó el ejemplo de la salida de la dictadura y luego de la crisis del 2002. Hoy hay un nivel de madurez en el sistema político uruguayo que se perfile hacia un acuerdo de ese tipo, o actores políticos como los que acaba de mencionar. Bueno, Sanguinetti está, ¿no? Les cuesta enormemente, No son capaces de dejar su persona para tratar de ir por el bien común. Y cada día nos cuesta más a los uruguayos. Es una cosa que estamos viendo y que, bueno, que frente a un acuerdo que hizo el movimiento el 13 de julio en el Palacio Legislativo y que les plantea a todos los partidos políticos justamente que las mejores mentes manejen eso, bueno, no hemos logrado nadie. La verdad que solamente Cabildo Abierto firmó la propuesta, los demás partidos la saben, nos dicen que está bien, pero no la firman. Entonces nosotros creemos que hay que seguir insistiendo en que este país sale adelante si la celeste sale adelante, ¿tá? Si miramos el país como un todo. No podemos estar siempre pensando en la calculadora de votos, ¿no? Tenemos que hacer algo más positivo y más de dejar lo nuestro para ir al equipo, ¿verdad? Norberto Pereira, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. El agradecimiento también para ustedes. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Buenas noches.